Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y sobre todo a compartir los materiales, las entrevistas y los contenidos que cada semana estamos generando, que van en torno a temas de sustentabilidad, desarrollo sustentable, negocios sustentables y por supuesto los temas que atañen en esta transición que hemos llamado energética y hacia una economía verde. El día de hoy estaremos conversando sobre un proyecto de generación de energía solar que se acaba de anunciar en el estado de Querétaro, el cual estará abasteciendo de energía sustentable a unos 80,000 hogares. Para hablar del tema nos acompaña el día de hoy Andrés Friedman. Él es CEO de Solfium, empresa canadiense que junto con la Agencia Estatal de Energía de Querétaro han puesto en marcha el proyecto que ya he mencionado y pues bueno, de eso nos estará platicando el día de hoy. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de Las Empresas Verdes. Muchas gracias, Ismael, por la invitación. Un gusto estar contigo y con todos tus oyentes. Andrés, pues para entrar de lleno al tema, platícanos un poquito de este proyecto, de qué trata y cuándo nace y cuáles son las necesidades que pretende cubrir. Claro que sí. Pues el concepto nuestro, Ismael, nace realmente de la necesidad que veíamos en el mercado y en México de acelerar la generación distribuida de energía solar. ¿Por qué? Porque realmente vemos un reto muy importante, obviamente, a nivel de la sustentabilidad, a nivel mundial, en particular en México, donde creemos que naturalmente, gracias a la radiación solar, México tiene la radiación solar de las más altas del mundo, y las condiciones son óptimas para que haya energía solar en todo el país, en cada casa, en cada comercio, en cada empresa, pero realmente todavía tenemos un nivel de penetración muy, muy bajo. Y entonces vimos una oportunidad para acelerar esta transición energética. Y en el contexto mundial que vemos muchos países, el mundo entero, después de las famosas reuniones COP, ¿no? Incluyendo la COP26, muchos países ya están haciendo compromisos con la transición energética, algunos más agresivos que otros. Diría que Europa en general está en la primera plana, pero seguimos todos atrás. Y los países y muchas organizaciones ya están haciendo compromisos para reducir sus emisiones de CO2, pero ya de una forma muy concreta, ¿no? Para alcanzar el famoso cero neto y reducir suficiente sus emisiones de CO2 para minimizar y dejar de, digamos, contribuir al calentamiento global. Pero realmente muchas de estas empresas y países todavía no tienen su hoja de ruta trazada de cómo van a alcanzar estos objetivos. Por supuesto que lo primero es tener un objetivo. Si uno no tiene un objetivo claro, pues es imposible alcanzarlo, ¿no? Como dicen, si uno no sabe a dónde va, cualquier camino te lleva ahí, ¿no? Entonces, el primer paso es tener esos objetivos, pero rápidamente el segundo paso tiene que ser definir el plan para lograrlo. Y muchos países se están dando cuenta que por más que promover los grandes proyectos de generación centralizada, que en inglés le dicen utility scale, ¿no? Los grandes parques solares, los parques eólicos, etcétera, es una parte importante de la transición energética, pero no alcanzaría para realmente cumplir los objetivos que tenemos de alcanzar la neutralidad de CO2 y reducir las emisiones y mitigar el cambio climático, ¿no? Entonces, vemos que hay una oportunidad muy grande por, digamos, en la otra parte de la ecuación, que es la generación distribuida. ¿Por qué? Porque los parques solares y los otros grandes proyectos son muy eficientes operativamente porque tienen escala, pero sí tienen algunas desventajas. En algunas partes del país pues no disponemos de esa tierra para dedicarla a proyectos solares. O si lo hiciéramos, estaríamos dedicando tierra que se podría aprovechar para agricultura u otras cosas, ¿no? Entonces, en lugar de tener proyectos muy lejanos y tener que seguir invirtiendo en transmisión y distribución de esa generación centralizada, sí tiene mucho sentido en muchas partes del país promover la generación distribuida.
que haya paneles en casas, en comercios y empresas para autoconsumo. Ahí no hay que transmitir o distribuirla de una punta del país a otro, sino que de tu propio techo, digamos, estás generando tu electricidad. Entonces, una vez que uno acepta que necesitamos promover la generación distribuida y que estamos a un nivel muy bajo de penetración todavía en México, es ahí que decimos, bueno, si queremos masificar algo, tenemos que hacerlo sencillo, tenemos que hacerlo muy fácil para que cualquier casa o empresa o negocio tenga en sus manos la posibilidad de implementar paneles solares. Y es ahí que nace un poco la idea de Solfium con nuestra plataforma, nuestra tecnología y todo, que está realmente enfocada en facilitar el proceso para el cliente final, para de esa forma lograr un nivel de penetración muy alto y facilitar esa transición energética en México. Ese es nuestro punto de partida, Ismael. Entonces, Andrés, para ver si nos quedó claro tu explicación, la generación distribuida es cuando ya lo estamos haciendo, digamos, de manera localizada o focalizada, de manera directa en los hogares, y no necesariamente me imagino en los hogares, ¿no? Aquí entran ya, digamos, escuelas, centros culturales, No. hospitales Cualquier techo. probablemente, cualquier techo. Cualquier Entonces, techo, básicamente. esto es importante porque tú ya mencionabas un factor súper interesante que a todo mundo preocupa de pronto a la hora de generar estos grandes parques solares o eólicos que demandan tierra y que parecía una barrera. Y con esto también me imagino que se genera un ahorro, ¿cierto? ¿Cómo lo Sí. podemos, cómo lo podemos estar entendiendo? El no tener que ocupar tierra laborable tiene un costo versus hacerlo de esta manera. Sí, y digo, quiero aclarar, Ismael, digo, no estoy para nada en contra de los proyectos grandes, de grandes proyectos, al contrario, creo que necesitamos de todo para la transición energética en México y en todo el mundo, sino simplemente los estudios demuestran que con solamente enfocarnos en grandes proyectos solares que de cierta forma nos quitaría a nosotros como ciudadanos, como empresarios, como líderes de organizaciones, escuelas, museos, etcétera, nos quitaría un poco esa responsabilidad de decir, bueno, pues que se genere energía limpia en otro lado y que a mí me llegue por la red de electricidad y yo no tengo que hacer nada, ¿no? Sería más fácil de cierta forma para todos nosotros, pero la realidad es, y como te mencionaba, el estudio este de la Agencia Internacional de Energía demostraba que si quisiéramos solamente enfocarnos en esos grandes proyectos de generación central, vía los grandes parques solares, tendríamos que agregar el equivalente al parque más grande del mundo, el parque solar más grande del mundo, diariamente. O sea, diariamente tendríamos que replicar esa capacidad de parques solares para tener chance de alcanzar los objetivos no medioambientales que nos hemos trazado con este cero neto a nivel mundial para el 2050. Entonces, claramente pensemos en ese solar de no sé cuántos gigas, agregar esa capacidad diaria es inviable, ¿no? Porque, como digo, no sé si es en un año o en dos, pero llegaría a un punto donde tendríamos que destinar tierra para parques que no Ah, ah, podría ser. Entonces, toda la tierra que se pueda destinar y los estados que promuevan parques solares. Andrés, creo que lo perdimos. Andrés, es bien importante lo que tú mencionabas porque el hecho de esta modalidad de generación distribuida presenta una ventaja, además de competitiva en costos versus los proyectos que demandan tierra laborable. Así es, Imalia. Y ahora les platico un poquito más sobre los costos para aterrizarlos y para que quede bien claro
para tus oyentes qué tan atractivo es realmente los paneles solares. Pero para hacer un breve paréntesis, quiero aclarar, no es que estemos en contra de los grandes proyectos solares, al contrario, creemos que es una parte importante de la estrategia energética de un país y de México, y ojalá que hayan muchos más, ¿no? Pero sí está demostrado, los últimos estudios de la Agencia Internacional de Energía demuestran que si basamos la transición energética de un país solo en estos grandes proyectos de generación centralizada, no alcanzaríamos a cubrir nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque habría que agregar tanta capacidad de parques solares, el equivalente a el parque solar más grande del mundo por día. Eso es el estudio de la Agencia Internacional de Energía. Si quisiéramos alcanzar nuestros objetivos de energías limpias solo en base a proyectos solares, tendríamos que agregar el parque solar más grande del mundo por día por los próximos 10 años, o sea, 3.650 parques solares masivos. Y llega un punto donde sí, para cumplir esa meta tendríamos que destinar tierra que podríamos usar para agricultura u otras cosas. Entonces, cuantificar ese costo de oportunidad sería difícil, pero lo bueno es que tenemos otra solución. Entonces, pensándolo a nivel macro, desde el punto de vista del país, pues haya desierto o tierra que se puede usar para parques solares, perfecto. Pero también tenemos que potenciar mucho la generación distribuida. Los techos ya están en las casas. Entonces, la buena noticia es que ya, pues, techos tenemos muchos, ¿verdad? Y es por eso que la generación distribuida tiene tanto potencial, porque es realmente instalar paneles en cada techo, en casas, en escuelas, en museos, en organizaciones y en empresas, por supuesto. Entonces, es realmente aprovechar los techos que ya tenemos y generar más autoconsumo de energía. Andrés, cuéntanos un poquito cómo va a estar estructurado este proyecto que iniciaron Claro que sí, junto con el estado de Querétaro. claro que ¿Cómo sí. participa en este caso Solfium y cómo está participando en este caso el gobierno a través de la Agencia de Energía? Perfecto. Perfecto. Antes de responderte eso, me voy a tener que contarles muy brevemente cómo funciona Solfium, nuestra plataforma y todo, y por qué el Estado de Querétaro vio esta oportunidad para crear esta alianza. Lo que Solfium ofrece es una forma fácil de adoptar paneles solares para casas, organizaciones, comercios e industria. ¿Okay? Lo hacemos adaptado a la escala del proyecto. Para una casa, un comercio, una escuela, una pequeña organización, un proyecto, lo que la industria llaman residencial o comercial, debajo de 50 kilos. Lo que tenemos es una aplicación móvil, una app, que es tan sencilla de usar como un Uber. Es un poco la analogía que usamos, ¿no? Porque pensando en lo que hizo Uber cuando llegó al mercado y creó una disrupción, ¿no? En un mercado que antes era nada digital, ¿verdad? Un taxi había que llamarlo, no se sabía a qué hora llegabas, si estaba atorado en tráfico, etcétera. Toda esta industria cambió esto y nos dio una accesibilidad y visibilidad muy fácil. El concepto de Solfium es similar, adaptado a los paneles solares. Entonces, la app lo que hace es hacer el proceso muy sencillo para el cliente. Un cliente residencial promedio, como lo era yo hace unos años, que no sabía nada de sistemas fotovoltaicos ni de paneles, un cliente que no es conocedor del tema, se baja el app de Solfium y con simplemente ingresar cuánto paga por mes o por bimestre, dependiendo si es una casa o un comercio, ya tiene una cotización instantánea. El algoritmo detecta la localidad donde está. Por supuesto, la radiación solar varía mucho en México dependiendo del país, entonces el algoritmo detecta la localidad del cliente potencial y le dimensiona el sistema en base a lo que paga de luz y le ofrece una preoferta. Y el cliente tiene eso de forma instantánea, no tiene que llamar a nadie, ni esperar, ni ver, ni diferentes opciones, tiene su cotización instantánea. A partir de ahí el proceso es rápido y fácil, el cliente chatea, por eso un poquito la analogía que usamos con Uber, porque se le asigna al instalador y el cliente chatea con el instalador, cada uno tiene su versión de la aplicación
y chatean, se aclaran dudas, se agenda un levantamiento técnico que lo hacemos con un dron, software y una visita presencial. Se le explica al cliente cómo se le va a hacer la instalación y posterior se le ofrece opciones de financiamiento en el app para hacerlo más accesible y se agenda la instalación a través de la app y con eso se instalan los paneles, se le hace luego la interconexión con CFE y se termina básicamente ofreciéndole al cliente en el app de Solfium ya el módulo postventa, donde va a tener soporte técnico por 25 años, el monitoreo de su sistema, por supuesto, pero también la posibilidad de levantar un ticket, aclarar dudas, solicitar más servicios y productos en un futuro, etc. Entonces, realmente toda esa interacción del cliente la hicimos fácil y accesible en una aplicación. El cliente no tiene que estar lidiando con diferente gente ni nada. Entonces, eso fue lo primero que hicimos pensando en cómo lo hacemos accesible para casas y comercios. Para proyectos industriales, para las grandes empresas o parques desarrollo de bienes raíces o parques industriales, lo que hemos creado es una plataforma que integra muchos proyectos fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque una empresa, hoy en día, volviendo un poco a lo que hablábamos del tema de la sustentabilidad, el marco regulatorio en Europa y Estados Unidos, muchas empresas hoy en día ya saben que tienen que reducir sus emisiones en toda su cadena de valor. Tenemos, por ejemplo, un cliente de una empresa automotriz europea, alemana, de las más grandes del mundo, y su cliente, esta empresa automotriz alemana, le dijo a este proveedor en México: necesitas tener paneles solares para ser parte de nuestra cadena de suministro. ¿Por qué? Porque esta empresa alemana ya está reportando las emisiones no solo directas de la empresa, sino todas las emisiones indirectas de su cadena de valor, de su cadena de suministro. Entonces, pensando que hacia ahí va el mundo, cada vez más las empresas multinacionales, y eventualmente las mexicanas también, van a tener este requerimiento porque se lo van a pedir sus inversionistas, clientes, o va a ser parte del marco sustentable, y es por eso que tenemos una plataforma para integrar proyectos fotovoltaicos de toda la cadena de valor. Entonces, la empresa o la industria, sus proveedores, sus colaboradores, nosotros le invitamos a la empresa a que le ofrezca a sus colaboradores a través de la app de Solfium, que es fácil de usar, que sus también puedan adoptar energía solar mediante alguna ayuda de la empresa y que realmente toda la cadena de valor de la empresa se vuelva mucho más sustentable. Ese es el concepto nuestro y por eso estamos ya trabajando con clientes de primer nivel, que no puedo necesariamente hoy anunciarlos todos, pero empresas grandes, multinacionales, mexicanas, proveedores de empresas alemanas, como les mencionaba, que están aquí en México, etcétera. Y ese es el potencial que vio el gobierno del estado de Querétaro, para potenciar este modelo de negocio de descarbonizar todo el estado a través, empezando por las grandes empresas y toda su cadena de valor, llegando a los comercios, a los colaboradores, o sea, casas, comercios y grandes empresas. Claro, pues Ese es el modelo. sin duda es un gran proyecto, Andrés. El tiempo se nos comienza a agotar y te Muy quiero bien. preguntar esta parte, no sé si puedas decirlo de manera breve. Es evidente que es distinto de acuerdo al tipo de consumidor, pero más o menos en promedio, ¿cuál es el porcentaje de reducción de costo en el consumo versus digamos, el consumo tradicional contra lo que está ofreciendo Solfium? Es muy atractivo. Un cliente puede ahorrar hasta el casi 100% de su factura de luz con sus paneles solares. Un cliente, nosotros, salvo que el cliente no esté conectado a la red, si ya está conectado a la red de CFE, lo mantenemos conectado, por eso se llama la interconexión, y el cliente básicamente empieza a ahorrar el casi 100% de su factura de luz una vez que tiene ya los paneles instalados y funcionando. Normalmente la inversión que hace el cliente se amortiza en 3 años o hasta en 4 años y los paneles duran 25, entonces esa energía gratis pues dura por muchos años, ¿no? Por eso es que es una inversión tan atractiva en México. En otros países no es tan atractivo porque hay mucho menos sol y se genera mucho menos potencia de los paneles solares, pero en México es muy atractivo para un cliente hacer esa inversión y por eso quien no lo puede hacer como inversión como tal es que ofrecemos ese financiamiento para que el cliente empiece a ahorrar su factura de luz y con esos ahorros pueda ir pagando sus paneles solares y tener un activo que le va a dar energía por 25 años.
¿Este proyecto inicia en alguna parte particular del estado de Querétaro o está abierto a la demanda? Está abierto a la demanda. De hecho, en Querétaro establecimos nuestra oficina central y se lanzó esta alianza a gran escala con el gobierno de Querétaro que quiere impulsar la transición energética a través de generación distribuida, pero ya hemos hecho instalaciones en Ciudad de México y en el Estado de México, en Puebla, en el Estado de Hidalgo, en Monterrey, en Guanajuato. Realmente estamos cubriendo gran parte del país. Estamos pronto arrancando operaciones en Yucatán, en Quintana Roo, también en Chihuahua y en Sonora. Entonces, muy pronto vamos a estar cubriendo realmente todo el país. Al día de hoy estamos cubriendo centro, noreste y gran parte de la zona. En Querétaro me refería si comienzan en la capital o en algunos de los municipios en particular. No, ya hemos instalado en varios municipios, Ismael, en Querétaro Capital, hemos instalado en Corregidora, estamos realmente instalando en todo el Bajío y como les decía, también en Ciudad de México. La semana pasada hicimos 2 instalaciones en Ciudad de México, en Monterrey, algunos de nuestros proyectos industriales están en Aguascalientes, Saltillo. Por más que el anuncio de esta alianza se dio ayer, ya llevamos casi un año instalando en toda esta región. Entonces realmente no estamos limitados, obviamente, al estado de Querétaro. Claro, pues bueno, pues es un proyecto importante, sobre todo con la modalidad de generación distribuida, como nos platica Andrés. Andrés, yo te agradezco que hayas estado con nosotros. No sé si nos quieras agregar algo más. No, un gran placer estar contigo, Ismael, y con todos los oyentes. Los invito a conocer más sobre Solfum. Obviamente se pueden bajar la app, está en el App Store, en el Play Store o para Huawei, para todos los teléfonos móviles, y que nos sigan en nuestras redes sociales también para que estén al tanto de todos los nuevos proyectos que vamos a estar trayendo aquí en México. Pues ahí está un proyecto más de cómo se puede generar este paso importante que es hacia la transición de energías renovables. Hasta pronto, Andrés. Muchas gracias Muchas por haber gracias. estado con nosotros. Hasta luego, gracias.